El aire. A este nivel, no seas cojudo. El aire. A este nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, lunes 11 de diciembre del año 2023. Tenemos un programa muy interesante. En la mañana grabamos con relación al discurso del presidente recientemente posesionado, don Javier Milei, y creo que el análisis dio resultado. Pero antes que eso tenemos la entrevista que estamos a punto de comenzar con Gonzalo Chávez, que tiene que ver con la situación política y económica del país, mirando lo que ocurrió en Argentina y a ver si no es ese nuestro camino. A ver, vamos a los 20 segundos y entramos directo con Gonzalo, dale. En esta última semana hemos visto a Gonzalo Chávez muy movido con 2 o 3 TikTok y presencia en las redes sociales de una manera muy interesante, porque ahora ya es con pizarra y con estas cosas, porque podrá tener el muy buen humor que tiene, pero tiene sobre todo la claridad como para explicar. Yo en lo personal soy muy seguidor, porque lo que escribe le queda a uno como para sacar notas y poder hablar sobre el tema. Pero más allá del chiste, más allá del buen humor que le pone, hay una preocupación grande, Gonzalo, ¿no? No, definitivamente, Carlos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé cómo estamos. Sí, no, yo creo que estamos pues en la batalla de las ideas y creo que a veces eso no se entiende, y la idea es sobre todo la batalla de las ideas, no en el mundo exclusivamente académico. Mira, yo he escrito papers, he estado durante muchos años trabajando, digamos, estrictamente en la área más intelectual, pero después me di cuenta que hay que llegar a la gente, hay que conversar con la gente, hay que interactuar con la inteligencia colectiva que existe en el país, y eso se lo tiene que hacer a través de los nuevos medios de comunicación, especialmente si quieres llegar a los jóvenes, ¿no? Porque yo escribo una columna hace casi 30 años, yo no sé si en algún momento me leían tú, mi mamá y probablemente un par de amigos más, pero ahora con las redes sociales esto se ha convertido en una cosa mucho más así, más masiva. Sí. Y pues eso genera un debate de las ideas que es clave. Toda transformación económica, política, cultural comienza con las ideas, ¿no es cierto? Yo creo que además hay la oportunidad que estamos teniendo con que se vienen elecciones. Ha habido un cambio en la Argentina, entonces todo eso nos tiene que llevar a reflexionar, a proponer, a analizar, a evaluar, a discutir, digamos, a hablar muchísimo de esos temas, porque las soluciones en gran medida están en este grupo, en estas acciones colectivas que se están dando, ¿no? Y en las redes sociales es fantástico, ¿no? Porque llegas a gente que nunca habías imaginado que llegas. A veces nos dan unos cocachos, nos insultan, nos llaman los abuelitos del TikTok, pero bueno, hace parte también del esquema, ¿no? Sí. Me hablaste usaste 3 términos que
Bueno, primero el nombre de un país, Argentina. Hablaste de lo cultural y hablaste de la batalla de las ideas. Esto en Argentina ha habido un sacudón, la batalla de las ideas, la cuestión cultural, cómo incide desde los chicos a los grandes. Nos llamaba ayer la atención mirar la plaza del Congreso y luego la Plaza de Mayo, que terminó la manifestación, guardaron todas las basuras y las pusieron en una bolsa y fueron y las echaron a los contenedores de basura. Eso es un hecho pequeñísimo, pero te marca una cuestión cultural de respeto al ciudadano, de respeto a la ciudad, de respeto al prójimo, que es interesante. Y la cuestión de las ideas, pues hay un triunfo claro y nítido del liberalismo. ¿Cómo lo viste esto? Y si lo viste también el discurso de Milei, que nosotros lo vamos a tocar después de hablar con vos. ¿Cómo lo viste? Bueno, mira, yo creo que fue un punto de inflexión muy importante, ¿no? Esta es una acumulación que tiene varias explicaciones, como sabemos, este cansancio, este hartazo, ¿no es cierto?, que lleva a que Milei se convierta en terapéutico, ¿verdad? O sea, es un candidato terapéutico, porque es tanto el cansancio con todas las vainas de la ideología, de la política, del engaño, es decir, de que siempre quererte configurar un escenario donde tú eres pasivo, ¿no es cierto? Entonces, Milei, una primera puerta que abrió es la terapéutica. Yo me identifico mucho con los argentinos y con mucha gente, porque a nosotros nos gustaría decirles, a muchos que están en el poder, zurdos de mierda, dejen de joder, ¿no es cierto? Así con todas las palabras, y eso es lo que creo que él ha canalizado. Y esa canalización la ha convertido además en proyecto político ideológico, ¿no? Con todas las dificultades que puede tener un outsider que sale de la nada y que no tiene estructura, etc. Pero ha puesto en el debate, ¿no es cierto?, varios temas que tienen que ver, que eran tabús, ¿no es cierto?, en la Argentina del peronismo, en la Argentina de los beneficios sociales, en la Argentina que era la vanguardia del Estado benefactor, ¿no? Yo me acuerdo muy chico, mi papá trabajaba en el ferrocarril, yo iba de Villazón, de La Paz, pasando por Villazón en La Quiaca, Buenos Aires, 3 veces por mes, ¿no es cierto? Porque mi papá era la persona de camarote, ¿no? Entonces yo lo acompañaba en las vacaciones, y cuando tú llegabas a la Argentina te recibían los compañeros ferroviarios argentinos que vivían en villas espectaculares, con clubes maravillosos, que además nos recibían con unos churrascos brutales, ¿no? Entonces todo eso era un Estado muy fuerte, con mucha presencia, que por supuesto entró en una sobredosis de privilegios, de favores, ¿no? Y que creó una cultura muy, muy compleja de estar dependiendo del Estado. Entonces, de la prebenda, ¿no? El país prebendal. Totalmente prebendal. Entonces, ahora Milei viene con una ruptura muy fuerte, por lo menos, digamos, en la coyuntura actual, porque las ideas que proponen tampoco son tan nuevas. No es el nuevo péndulo que ha ido al otro lado, pero para esta generación, para estos tiempos, es novedad, ¿no? Y en base a consignas muy simplonas, ¿no? Viva la libertad, carajo, y otras cosas de ese tipo, pues está reorganizando el imaginario colectivo, las narrativas. Ahora, todo eso está en el campo de las ideas, de las expectativas, de las posibilidades. Ahora viene el tema de la práctica y habrá que ver hasta dónde puede avanzar con todo esto, ¿no? Fíjate cómo estarán de mal que han aceptado, por lo menos ayer se nos escuchaba, aceptar que lo que se viene puede ser muy duro y que puede durar un largo tiempo. Él dice vamos a salir, pero es un rasgo nuevo. El hombre está hablando y está diciendo cosas y está diciendo, a nadie le ha dicho esto se soluciona como nosotros lo hacemos acá, o guardando la tierra debajo de la alfombra. Ya está en el país donde vivimos nosotros, ya está la loma que ya se ve debajo de la alfombra. Sí. ¿No es cierto? Entonces, me parece cualitativamente destacable esto de decir, señores, esperen que no he terminado, sigue. Y seguía, y hablando de economía y de estas cosas. Y vos hace rato venís advirtiendo que si no tomamos ahorita medidas de cirujano, como decís vos,
vamos a entrar a la del carnicero. Y entonces ahí vamos a estar en problemas. Ahí vamos a estar en problemas, ¿no es cierto? Mira, lo que está pasando en Argentina yo creo que es sumamente interesante porque ahí el cansancio con el modelo kirchnerista populista, las enormes dificultades que tiene y aceptar que estás con problemas muy serios, te genera una ventana de oportunidad para la política económica que te dicen, doctor, proceda porque yo sé que nos estamos muriendo. ¿No es cierto? Entonces, te permite una ventana de oportunidades que habrá que ver si la dosis es adecuada, si la implementación se hace en un tiempo relativamente rápido, porque esa es una ventana de oportunidad que no va a durar para siempre. ¿No es cierto? Entonces, Milei tiene ese desafío de hacer esta implementación de política económica que es sumamente compleja, porque en la Argentina la enfermedad está muy avanzada, ya tú necesitas amputar cosas, necesitas que se ha gangrenado el sistema económico en varias áreas, donde la infección ha avanzado, entonces cualquier otro tratamiento ya no es posible, salvo el hachazo, salvo el corte carnicero, que no te queda otra, porque tienes que salvar el cuerpo económico, ¿verdad? Ahora, en el caso boliviano, nosotros tenemos otro tipo de enfermedad, pero ahí están los síntomas, que si no nos comienzas a actuar ahora, pueden derivar en cosas más complicadas, y a futuro vas a tener que hacer estas operaciones duras y de emergencia. Pero en Bolivia hay una crisis, hay problemas complicados, y son otro tipo de problemas, de agotamiento del modelo económico, si tú quieres, y que tienen soluciones ahora todavía gradualistas, si tú quieres, ¿no es cierto? Que si las haces relativamente rápido, van a poder ayudarte a salir mejor a futuro. Pero si sigues acumulando los problemas y negándolos, ¿no es cierto? No te va a quedar otra en un momento que esto explote con un déficit público gigantesco, con que se dispare la inflación y otros desajustes, donde ya no hay medias tintas, porque el médico te dice, mire, o le corto el brazo o usted se muere. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar todavía en Bolivia. Sí, vos decías hace unos días, el problema es que ya tenemos un parate de la economía. Y esa es una mala señal. Ya hay un parate, ¿no es cierto? Sí. A ver, explícame. Hay varios problemas que están, ¿no es cierto?, siendo complicados y que tenemos que enfrentarlos. Tal vez la madre de todas las crisis es el estrangulamiento de la empresa estatal YPFB. De ahí venía el excedente. Todo el modelo económico en Bolivia, para bien o para mal, dependía de los 5.400 millones de dólares que entraban en el 2014 de la renta gasífera. ¿Ok? Eso ha bajado a menos de 2.000 en la actualidad. Es decir, más de 3.400 millones de dólares que ya no tiene el Estado para hacer lo que tenía que hacer, bien, mal o lo que sea. Entonces, eso es un elemento central que explica la falta de dólares, la falta de diésel, los déficits comerciales, los problemas con los subsidios. Esa es la madre de las crisis, si tú quieres. Entonces, si tú no ves eso y no ves las otras derivaciones y te dejas engañar y te crees tu propia propaganda, cuando te dicen la inflación más baja del mundo, pero no te dicen con los subsidios más altos del planeta Tierra, ¿no es cierto? Cuando tienes más de 2.000 millones de dólares en hidrocarburos y en alimentos, ¿no es cierto? Te hablan de la tasa de desempleo más baja del planeta, pero has inflado una burbuja de consumo en base a gasto público que ha hecho crecer una economía informal que amenaza tragarse lo poco de economía formal que tienes. Pero esa economía informal, que es como cuando haces engordar artificialmente a un flaquito dándole anabólicos, los anabólicos se están terminando y has creado una dependencia de la economía de estos anabólicos de consumo y gasto. Entonces, ese es otro problema serio en el tema de la calidad del empleo y la gente ya no te va a aceptar a futuro. Sí, perdón, o como se hacía antes, darle agua a la vaca antes de venderla en el mercado que no se pesaba y era al ojo. Claro, exactamente. De donde sale la palabra inflación, ¿no? Exactamente. Ahí tú tienes igual el asunto de un crecimiento cada vez más pequeño, que viene decreciendo no de ahora. Desde el 2014 les decimos, señores, el crecimiento está reduciendo.
A ver, 7 es mayor que 2, sí, no sé, 7 creciste en el año 2014 y el 2019, antes de la crisis, todavía de la pandemia y la crisis política, y era 2%. Después vino el hecatombe y fuiste a -9, y después rebotaste a +6, pero eso era artificial. Y el año 2022 y 2023 has vuelto a la ruta de agotamiento del modelo económico, de languidecimiento del modelo económico, que se explica de una manera sencilla. El gas se ha hecho gas, ya no tienes el excedente que te impulsaba todos los elementos que tienen que ver con el modelo económico. Entonces, ¿de dónde vas a sacar la plata? Ahorita no hay, y ese es el problema. Y si seguimos pensando solo en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y no dándole importancia a otras cosas, vamos a estar mucho más complicados, porque el yacimiento ya no va a generar siquiera la plata para mantener las subvenciones. Exacto. Cosa ya no lo hace mucho. Claro, ya no lo hace hace mucho tiempo. Lo hace, claro. Y hemos vuelto a caer en la vieja historia, ¿no es cierto?, de la maldición de los recursos naturales. Depredas y le raspas la olla hasta el final, como fue con la plata, como fue con el estaño y otra vez el gas ahora. Y no has creado las condiciones de generación de excedente en otros sectores, o son muy pequeños o están todavía en el largo plazo. El mutuo, porque a ver, pongamos números, faltan 3.400 millones de dólares. Las exportaciones del mutuo, como máximo 400 millones de dólares. Ok, vas sumando un puchito. La urea, a pesar que no tiene gas, ok, otros 300 millones de dólares, son 700. ¿Qué más tienes así de voluminoso, de grande, de importante? Supongamos que puedes juntar otros 1.000 millones de dólares con los sectores que el gobierno habla. Faltan 2.400 millones de dólares que no tienes dónde sacar. Ya te has gastado las reservas internacionales, ya te has endeudado, ya has aceptado déficit público. Entonces, la plata no sale en los árboles. Entonces, lo único que te queda hacia adelante son cambios radicales que te lleven a la industria de la economía creativa con turismo, gastronomía, que te lleven a todo lo que es litio y a una nueva minería probablemente. Y por supuesto la agroindustria, pero mirando China, ¿no? Pero cuando comencemos a entrarle a lo del litio, ya va a valer nada, porque ya están buscando alternativas a eso. Mira, además, nos citó un elemento que tiene que ver con la entrada de Milei al poder en la Argentina. Argentina y Bolivia siempre han sido economías relativamente complementarias. Nosotros le vendíamos gas durante más de 30 años y le comprábamos bienes y servicios, entre ellas harina para el pan, ¿no es cierto?, que es subsidiado. Argentina requiere brutalmente de dólares y tiene sus restricciones en la carne, tiene sus restricciones en su agroindustria, le pueden dar un poco más, pero lo que le puede realmente oxigenar radicalmente la economía son dos sectores, que es litio y que es gas. Son dos sectores que compiten, ya no son complementarios con nosotros. Y los chilenos y los argentinos están mucho más avanzados en el tema del litio. Y el litio pues tiene una ventana de oportunidad tal vez de 20 y 30 años, porque como bien dices, lo van a sustituir de alguna otra manera, ¿no? Entonces esa ventana, esa corrida rumbo a un nuevo ciclo exitoso es sumamente complicado. Pero hay otras, y no solamente el litio hace una parte de las cosas. Yo creo que con la descarbonización del mundo, que ahora ha tenido un impulso interesante, veremos si en la práctica va a funcionar con lo que fue el COP28, ¿no? Pero la descarbonización significa electrificación en Europa y en Estados Unidos. Electrificación significa energías renovables, básicamente sol y hidro y también, por supuesto, viento. Pero son muy caras, ¿no? Son muy caras. Sí, son caras, pero ¿sabes qué? Utilizan algo que todavía nosotros tenemos. La solar necesita espejos. ¿De qué son hechos los espejos? De plata. La eólica necesita un montón de cables y de hélices que necesitan estaño y cobre. ¿Qué tenemos? Eso tenemos. Entonces, se va a abrir esa oportunidad, pero eso es una oportunidad que tienes que conectarla a la descarbonización, aquí tenemos que hacer los espejos de sol y aquí tenemos que hacer las hélices. Y aquí tenemos que entrar al ciclo de la electricidad, pero de manera significativa.
para exportar, decimos, porque es la única forma, porque el mercado nuestro es muy chico y no puede pagar lo que cuesta en otro lado. No, y no solamente para exportar, sino para hacer de Bolivia un hub, ahora centrado al Mercosur, ¿no es cierto? Es decir, Bolivia tiene que mirar Vietnam. Vietnam, ¿no es cierto?, es una economía relativamente chica comparado al lado de la China. Sin embargo, muchos capitales de chinos se han ido a Vietnam, y de Vietnam, ¿no es cierto?, han hecho clústeres tecnológicos y para llevar cosas a Brasil. Nosotros tenemos esa oportunidad con Brasil también, ¿no es cierto?, de convertirnos en un espacio de inversión, y ahí es lo que importa. No tanto el comercio es importante para el Mercosur, sino como la inversión extranjera, inclusive argentina e inclusive brasilera, para explorar el mercado brasilero y para explorar el mercado chino. O sea, a Bolivia no le va a quedar otra que asociarse con la gran industria brasilera, con la industria de alimentos, para juntar nuestros pollos, nuestra carne, nuestra soya y venderle al gigante chino, pero mejorando productividad, escalas, teniendo mayores inversiones. Por ahí van las soluciones, pero son soluciones de mediano y largo plazo. Eso te iba a decir, mediano y largo plazo, pero además otra cosa, vos estás apuntando a lo que el gobierno no quiere, estás apuntando a lo privado básicamente, y eso es lo que el gobierno no quiere, porque sigue pensando que el estatismo es la solución a los problemas de todos, y sin embargo ya está claro y demostrado que no lo es. Además siguen en el delirio ideológico, ¿no es cierto? Claro. Están ofreciendo 150 empresas sin tener la plata. Están ofreciendo 480 millones de dólares en la industria farmacéutica, cuando tienes una industria nacional bastante desarrollada en esa área. Sí, sí. Entonces, evidentemente este gobierno, ¿no es cierto?, insiste en cavar su propia fosa, ¿no es cierto?, y no está viendo otras cosas. Por eso es tan importante el debate de las ideas, el debate de las propuestas rumbo al 2025, porque tiene que ser el bicentenario, ¿no es cierto?, la idea de construir otras narrativas y enamorar a los jóvenes de otras narrativas que no sean el viejo estatismo, la industrialización del siglo pasado, ¿no es cierto?, la sustitución de importaciones, que es otro espejismo, porque Bolivia, ¿no es cierto?, en lo que es industrialización y sustitución de importaciones, quiere hacer lo que Inglaterra hizo hace 300 años, ¿verdad? Entonces, generar valor agregado a las materias primas, sustituir importaciones, cuando en realidad el mundo es de la revolución de los servicios, de la agricultura de alta productividad, de la minería vinculada a los ecosistemas y al medio ambiente. Y eso es juntar la primera revolución industrial con la cuarta revolución industrial. Y ese es el desafío. Ese desafío tenemos que construirlo en los próximos 2 años, porque si no, ¿no es cierto?, vamos camino a una Argentina deslactosada, lenta, ¿no es cierto?, y donde después ya no te va a quedar otra, ya no tienes tiempo de hacer transiciones, va a tener que venir, en Bolivia no será pues la motosierra, va a tener que llegar el machete, ¿no es cierto?, porque ya vas a tener que cortar todo esta maleza pública que se ha creado en todos estos años, ¿no? Queda claro entonces, para ir cerrando, queda claro que tenemos 2 años para intentar hacer un cambio real que nos permita vivir en mejores condiciones. Si no, va a ser inevitable la motosierra, digamos. Sí, va a ser inevitable porque, mira, además en la historia económica de Bolivia y de América Latina siempre pasa exactamente lo mismo. Tienes una bonanza vinculada a recursos naturales, caen los precios de los recursos naturales, comienza un déficit comercial. Ese déficit comercial no lo puedes soportar y lo comienzas a impulsar con déficit público, en los famosos déficits gemelos. Esos 2 déficits gemelos son insostenibles y comienza inflación, desajustes macroeconómicos, baja la productividad, crecimiento de una economía informal, la gente se comienza a enojar con toda razón, ¿no es cierto?, y ese ciclo una y otra vez. Entonces todavía hay tiempo de cortar ese ciclo y cambiar, pero necesitas estos 2 años con nuevas ideas, porque aquí ya no es solamente el fulanito, el candidato, no, es el conjunto de ideas, ¿no es cierto?, es la nueva narrativa que es la que después seguramente tendrá candidatos, pero es esta nueva geografía de ideas que necesita el país y que debería aprender de las experiencias tan dramáticas como Venezuela o como la propia Argentina, ¿no? Ok, te agradezco mucho, Gonzalo. Estamos atentos a lo próximo que escribas, porque ahí
se genera, por lo menos en materia política, económica, nos da una mano grande a todos. Te agradezco. Muchas gracias, Carlos. Un gran saludo. Querido. Otro. Bueno, no es bonito escucharlo, pero es oportuno escucharlo, porque estamos a tiempo. Vamos al corte y volvemos al tiro. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.